A continuación se estará abordando el tema de los modelos internos de evaluación, conociendo así la evaluación formativa criterial y también la evaluación por medio de estudio de casos. Evaluación formativa criterial. Su principal misión consiste en perfeccionar y enriquecer el proceso educativo real mejorando los resultados. Asimismo, los datos e informaciones que de manera continua recoge la evaluación sobre lo que ocurre en el centro debe servir para establecer oportunamente los correspondientes juicios de valor que permitirán tomar decisiones pertinentes con el fin de mejorar el proceso y sus resultados. Características de la evaluación formativa criterial. La evaluación debe ser integrada de manera que constituya un proceso más en la planificación y su desarrollo. Es un proceso también de carácter perfeccionador, ya que la evaluación contribuye a mejorar y corregir lo evaluado para obtener cada vez mayores rendimientos y óptimos resultados. La evaluación es continua, tiene que estar actuando de forma constante y permanente, ya que es necesario tomar decisiones en el momento oportuno, sin esperar al final, cuando muchas veces ya no es posible corregir el fallo. La evaluación también debe ser recurrente. A través del feedback o de la retroalimentación, la evaluación debe incidir sobre el proceso perfeccionando de acuerdo con los resultados que se van alcanzando. La evaluación debe ser criterial. Eso supone que previamente al proceso evaluado es necesario contar con unos objetivos, indicadores o criterios que permitan evaluar con rigor los resultados. La evaluación es decisoria. La evaluación debe producir unos juicios de valor, unas valoraciones que producirán a su vez una toma de decisiones en el sentido de modificar o no a los objetivos, los contenidos, las funciones, las estructuras, etc. Ligado a lo anterior, podemos afirmar que la evaluación es activa. Esta evaluación exige acción y compromete a los responsables a fin de que tomen las decisiones oportunas para mejorar el proceso y los resultados. Y por último, la evaluación es cooperativa, en cuanto afecta a un conjunto de usuarios que deben participar activamente en cada una de las fases de este proceso. Funciones básicas de la evaluación formativa criterial. Como primer punto tenemos que la función es diagnóstico, consiste en extraer un conjunto de datos e informaciones que permitan tener un conocimiento lo más riguroso posible sobre el centro en su totalidad. Como segunda función también es orientadora, no basta con tener información, hay que utilizarla porque nos permite tomar decisiones para corregir, apoyar, modificar, perfeccionar el funcionamiento y la calidad del centro. La toma de decisiones nos permite una orientación permanente. Podemos afirmar que toda evaluación formativa es en realidad de orientación. Y como última función es de motivación. Si el proceso de evaluación se lleva bien y es un compartidor, no es un proceso neutral y aséptico. Es un proceso que actúa sobre personas presidiendo por la ilusión, los deseos de ayudar, el interés por mejorar la realidad del centro. Esto conforma una actitud y un determinado ambiente. Momentos de la evaluación formativa criterial. Como primer momento está la evaluación formativa inicial, que es la reflexión necesaria para determinar toda planificación. Para realizar esta planificación es preciso considerar la situación real del contexto y los individuos que interactúan, así como sus características más significativas y con todas sus carencias y necesidades. La evaluación formativa procesual es continua y afecta a todo el proceso. La evaluación formativa final se ocupa de los resultados una vez concluido el proceso y puede servir como base para la evaluación formativa inicial del siguiente curso. Objetivos específicos de la evaluación formativa criterial. Orientación y asesoramiento de órganos directivos a los distintos sectores de la comunidad educativa sobre las posibilidades de cumplimiento de la normativa vigente y sobre la organización y funcionamiento del centro. Retroalimentación y reorientación en las estrategias y actividades que se llevan a cabo para la consecución de los objetivos propuestos. Esta retroalimentación se formaliza en observaciones realizadas por los órganos directivos a lo largo del proceso. Control de la institución escolar realizado. En primer lugar, desde los órganos de gobierno, quienes comprueban continuamente el cumplimiento de los mecanismos del control interno. Evaluación continua y objetiva de la institución educativa, dado que se realiza con respecto a principios, criterios establecidos en la fase de organización, programación del centro. Los resultados de la evaluación continua constituyen base para la evaluación final. Como segundo modelo está la evaluación interna por medio de estudio de casos. Es la forma más propia y características de las investigaciones ideográficas llevadas a cabo desde una perspectiva cualitativa y debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de decisiones.
Su verdadero poder radica en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en los individuos, eventos o institución y su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales. Características de la evaluación por medio de estudio de casos. Una de las características de este modelo es poder identificar y comunicar el carácter distintivo de los fenómenos educativos y sociales a través de la descripción. No hay acuerdo sobre el grado en el que se debe teorizar y generalizar después de la descripción. Se basa en la recogida de datos de la vida cotidiana bajo forma de descripción de situaciones y actividades de las personas y sus perspectivas. Otro punto importante es que también se puede centrarse en un solo caso de un individuo, en una situación concreta de una organización. Y con respecto al análisis de los datos y su presentación, puede referirse igualmente a un solo caso o varios. La información procedente de casos individuales permite descripciones individuales, así como discusión a aspectos generales. Fases de la evaluación por medio de estudio de casos. Lo que se va a negociar es la accesibilidad a fuentes de información en las aulas, evitar recelos sobre la utilización de la información recogida, así también la utilización de instrumentos, que haya una sinceridad en las entrevistas. Por otra parte, favorecer contactos con las personas del entorno que sean de interés. También la participación e interés en la evaluación. La utilización de espacio escolar fuera del propio horario para entrevistas con los padres. Y por último, la aceptación de información parciales y aportaciones correctoras. Iniciación del proceso como segunda fase, objeto, reuniones del claustro para explicitar con claridad, finalidad del estudio, el contenido del proceso, metodología e instrumentos, el tratamiento y el uso de información, la confidencialidad de los informes, las tareas para cada una de las partes, la temporalización y periodicidad de las distintas fases. Y bueno, la finalidad que tiene esta fase es la utilidad práctica inmediata del estudio para el centro y la formación teórico-metodológico del profesorado participante. Como tercera fase tenemos la triangulización y continuidad. Es una forma de intentar dar mayor fiabilidad y validez a los resultados de la evaluación. Se trata de buscar la convergencia de la información proveniente de distintos conjuntos de datos, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista, y pues se utilizará en el análisis de los datos para su descripción e interpretación. Pero al realizar esta triangulización es preciso que se haya dado determinadas condiciones a la hora de la planificación de la evaluación y la recogida de datos. Y bueno, la finalidad que tiene la triangulización es valorar a cada participante el ajuste o desajuste reflejado de informes respecto a la realidad percibida. Como instrumentos, el informe elaborado en la fase se entrega una semana antes de reuniones de los participantes, que pueden ser los profesores, alumnos y padres. Otro es la fase después de recoger la información. Y bueno, las personas son la principal fuente de información, así como los documentos que generan profesores, jefes de estudio, padres, alumnos, sacerdotes, inspector, concejal de cultura, médico, exalumnos, alcalde, etc. Y las técnicas o instrumentos a aplicar no deben ser iguales para todas las personas que participen en la evaluación. Una posible clasificación de fuentes de información podría ser las siguientes, como son las personas. Técnicas e instrumentos en la recogida de información. Las técnicas que se utilizan en esta fase son las entrevistas y las conversaciones. Estas entrevistas pueden ser formales, previamente concertadas, espontáneas en el centro o espontáneas fuera del centro. Tratamiento de la información. En esta fase, en el primer vaciado se respeta la forma, el contenido y la secuencia. Posteriormente se hacen las primeras clasificaciones y categorizaciones correspondientes provisionales y finalmente se hace la clasificación definitiva, previa a la elaboración de informe de estudio. Tras la elaboración y tratamiento de la información se procede a la triangulación entre las personas y el establecimiento de conclusiones modificables progresivamente. Para finalizar, es importante mencionar que toda la comunidad educativa participa en este proceso de estos modelos con la finalidad de poder obtener buenos resultados para el aprendizaje, la enseñanza y con el fin de recoger información importante que puedan ayudar a modificar o a poder mejorar todo el programa educativo.